Buenos días, Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. Un gusto en escucharlos y estuve siguiendo su relato. Y quiero destacar que la renuncia de la Rúa fue el final de una secuencia de hechos que tenemos que remontarnos a la hiperinflación del 89, que fue un desastre también, que significó que un presidente se vaya 6 meses antes. Pero la Rúa después de 2 años antes. Claro. Ahora, ¿qué ocurrió? Después del desastre de la hiper del 89, vino un plan económico muy exitoso que resolvió prácticamente todos los problemas, menos uno. Uno muy grande, el 1-1 era demasiado duro, y cuando devalúa Brasil, nos deja fuera de competitividad, nos deja con un déficit comercial muy fuerte, y ahí empieza a notarse la recesión, que es un fenómeno no deseado en la economía. La inflación es muy mala, la hiperinflación ni quiere decir, pero la recesión tampoco es buena, es mala. Y de la Rúa gana las elecciones diciéndole al pueblo argentino que él iba a seguir con el 1-1, y el pueblo vota mayoritariamente al 1-1, a de la Rúa, y no vota a nuestro candidato, que era Dualde, que saca 40 puntos diciendo que había que flexibilizar. Ese tema marca un hito muy importante. Es cierto que la renuncia de Cacho debilitó enormemente al gobierno de la Rúa, pero el 1-1 no conseguía devolver eficiencia a la economía, al contrario, la rigidez, más allá de la buena voluntad de Macchinia, ministro de Economía de la Rúa, no arrancaba. Tampoco lo pudo hacer López Murphy, que no tuvo todo el apoyo político del partido gobernante, y la derrota de octubre, 2001, 14 de octubre, que encumbra a los senadores ya elegidos por el pueblo, y nosotros hacemos valer la voluntad popular, no aceptamos esa decisión mañosa de la Argentina de darle a la minoría que conduzca el cuerpo, solamente porque tiene que tener el mismo color político que el presidente. Eso es una barbaridad que había traído en el 2000 el desgaste político enorme de la ley laboral. Mire que el tema de la ley laboral fue por culpa de tener un Senado en manos de la minoría y no de la mayoría. Este tema yo lo hablé con el presidente de la Rúa, apenas fui electo presidente del Senado, y se lo dije: presidente, usted conmigo no va a tener el problema que tuvo con la ley laboral. Le vamos a votar todas las leyes que usted necesite, pero dígale al país cuáles son, asuma el costo de esto, total, después va a tener el beneficio, si las leyes están bien hechas, de los logros que consiga. Así como la convertibilidad consiguió echar por tierra la hiperinflación, y fue votada en el 95 con la reducción de Menem y en el 99 a usted. Bueno, hubo acuerdo en ese punto de vista, pero lamentablemente no se produce la corrección. Esta charla fue el 26 de noviembre. La primera semana de diciembre corralito, y ese fue el desencadenante. No busquemos más otras historias retorcidas, golpe de Estado, nada de eso. De la Rúa cumplió su palabra, el 1-1 era muy rígido, tenía un montón de bondades, que eso era espantoso en la materia fundamental de equilibrar el déficit, habíamos perdido competitividad. Entonces, de la Rúa, en el día 19 y 20, tiene una sonada popular mayoritariamente. Lo que más impactó fueron, y no era para menos, asalto a supermercados, violencia en un negocio chino y en varios lugares del país. Hubo más muertos en Santa Fe que en Buenos Aires, muy duro. Las federales y las policías provinciales con el estado de sitio por ahí se excedieron o fueron desbordadas, depende del punto de vista que tengan. Y de la Rúa cae en una debilidad que ya era notoria. Sus propios partidos empiezan a tomar distancia. Fíjese que la noche del 20, la noche del 19, la renuncia de Caballo, había un solo ministro donde la Rúa no dio. ¿Dónde estaban nosotros? Estaban preocupados. Me acuerdo que yo estaba conversando con el ministro del Interior, que me contaba lo que iba pasando lugar por lugar, y era la clase media que salió a la calle y que quería llevarse sus recursos lícitos que estaban en las cajas de los bancos, y no se dejaban sacar. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro para entender lo que pasó en el 2001. Puerta, cuando... y que no vuelva a pasar. Eso no puede volver a pasar. El vacío de poder es espantoso. Claro. Porque fíjese que la situación económica en aquel momento era mejor que la de ahora. Era menos mala que la de ahora. Claro. Ahora tenemos inflación, que en el 2001 no había inflación. Ahora tenemos pobreza del 50%, antes estaba en el 17%. Entonces, acá hay un montón de cosas que debemos recoger como experiencia. Por eso yo le tiro una secuencia de hechos
porque acá no fue una sola cosa el FK adelante, fueron muchas cosas. Cuando usted dice no busquemos otras interpretaciones, otras cosas, creo entender que se refiere a lo que se ha hablado muchas veces, que hubo cierta connivencia o cierto acuerdo. No, vamos a ser claros, sí. hay una actitud defensiva de quienes intentaban en ese momento hablar de un golpe de Estado, claro. golpe blando, nada de eso. Nosotros fuimos como peronistas tan víctimas como el radicalismo en esa situación. Lo que pasa es que al radicalismo le costó mucho más, fue perdiendo sus adherentes y le tardó 20 años recomponerse, recién ahora se recompone, que es lo que yo no quiero que le pase al peronismo con este fracaso del kirchnerismo. El fracaso kirchnerista que nos lleva a la inflación, a la pobreza, a no creer más en el mérito. Resulta que un chico que saca una buena nota en la escuela hay que mirarlo con recelo. Bueno, es increíble lo que nos pasa. Entonces, eso costó muy caro al radicalismo, afortunadamente se han reconstruido, porque no hay democracia sin partidos políticos. Claro. Y los partidos políticos se hacen con políticos, y los políticos estamos totalmente desacreditados. La gente no separa la paja del trigo. Claro. Habla mal de todos los políticos, que se vayan todos, y si bien ese canto no se está diciendo fuerte, se dice bajo. Hable con quien te hable, la política está desacreditada. Y sin política no hay partido, y sin partido no hay democracia. Claro. Esa es mi preocupación. Claro. Y afortunadamente, Puerta, de esa crisis se salió con política, justamente, que es también totalmente, con partidos. Mire, la primera crisis que la tuve que manejar en plenitud, porque la ley de cefalía decía claramente que en 48 horas había que hacer asamblea legislativa y elegir que completa mandato, yo la pude manejar en base a que existía la política, con 2 llamadas telefónicas, una Menem y una Eduardo, yo sabía cuántos legisladores teníamos para colocar al presidente, que era el presidente que habíamos decidido llevar adelante. Ahí también vale la pena aclarar. Fíjese si en lugar del presidente del Senado ser peronista, como eran dos, era del partido que estaba totalmente desacreditado, del frente que estaba totalmente desacreditado, económico básicamente, ¿no? Algunas cosas más, pero básicamente el fracaso económico. Cuando fracasás en economía y encima te quedás con los recursos gente, pasan estas cosas. Claro. Si hubiera sido del mismo color, también caía. Otro caída que pudimos resolver porque teníamos mayoría en las dos cámaras, no minoría, clara mayoría. El gobierno de la Rúa ya estaba en las dos cámaras, que hoy no pasa. La minoría es y es minoría. Claro. Un presidente y un vice que están ejerciendo, y está muy lejos de hacer el tacho, Claro. Ese fue tal vez usted la caída, ¿no? Inevitable de la... El principio de la caída fue no resolver la rigidez del 1 a 1. A mí me sorprende. El mejor economista que yo conocí, el mejor plan económico que conocí de Cavallo, resolver que en algún momento pareció que su Ruiz lo arreglaba con el plan austral. Eso tuvo un año de éxito, pero Alfonsín apoyó al ala política de su partido, que no quería saber nada de ajuste. Y usted sabe que en economía o hay ajuste o hay desbarajuste. No hay medio. Es como en tu casa. O tenés las cosas ajustadas o tenés todos flojos y eso se llama desbarajuste y se cae. Bueno, Menem apoyó a la convertibilidad, tuvo un gran éxito, pero como buen argentino se enamoró del éxito, o nos enamoramos, era parte de ese esquema. Era gobernador de Misiones. Y seguimos con el 1 a 1, de la Rúa se queda con ese discurso, lo votan, pero no flexibiliza, y en algún momento había que flexibilizar. Fíjese que lo único que hizo Renes, en gran importancia, es la devaluación del 40%. Claro. Y si hubiera flexibilizado cuando Brasil devaluó el 20%, nosotros con devaluar el 10% arreglábamos el problema, volvíamos a ser competitivos y seguía una economía exitosa como hoy tiene China. China tiene esa economía. Claro. Vietnam tiene esa economía, Estados Unidos, Europa, muchos países vecinos nuestros. Y nosotros caímos en la demagogia de gastar enormes cifras muy por encima de la recaudación. Y así no va. Ingeniero, ¿por qué entonces Cavallo no resuelve este problema cuando le toca ser ministro de Economía? ¿Fue porque usted cree que obedeció órdenes de la Rúa? Yo tengo mi teoría, y también tengo la respuesta de él. Se la doy las dos. A ver. Yo creo que Cavallo,
como pertenece a la misma cultura que pertenece hoy gran parte de la Argentina, una cultura latina, básicamente latina del Mediterráneo, tenemos ciertas virtudes y ciertos defectos. Nos enamoramos de nuestro éxito y somos bastante caprichosos. Y el capricho nos llevó a no flexibilizar a tiempo y no aprovechar. Ahí no le puedo echar la culpa a Caballo, fue Menem el que no aprovechó el 1 de enero del 99 la devaluación de Brasil. Pero fue Caballo, cuando asume con De la Rúa, habla de canasta de moneda, quiere decir que era consciente que esa rigidez existía, pero da un paso muy duro que fue el corralista. Entonces, esa dureza significó lo que estamos analizando. Ahora, ¿qué me dijo él a mí? Pasado tiempo, porque yo soy amigo de Domingo, soy un admirador de él, y le digo, ¿pero por qué no flexibilizaste? Dice, Ramón, me faltaban 6 meses, de un momento a otro venía la suba de la soja, la suba del petróleo, la energía. Argentina era, después de la década del 90, Argentina se vuelve una potencia en materia energética. La privatización eléctrica fue fabulosa, quedamos con un costo energético por debajo de Estados Unidos. Solamente Canadá, en todo el continente americano, tenía tarifas más bajas. La eficiencia fue enorme, empezamos a vender energía eléctrica, gas, petróleo. Bueno, ese esquema tenía un muy bajo precio. Y encima la soja, nuestro principal producto, varía muy poco. Caballo dice, yo sabía que de un momento a otro venía la suba estas dos cosas y hubiera equilibrado el déficit. Bueno, eso que él dice pasó. En el 2002, Duhalde, además de la devaluación, recibe esto y cuando asume Néstor Kirchner los problemas estaban resueltos. Lamentablemente, Néstor abandona el modelo que tuvo como gobernador, que era privatizador, capitalista, liberal, y se vuelve detentista, y hoy tenemos una Argentina otra vez en un problema económico y social enorme. Afortunadamente no hay vacío de poder. Bien. Puerta, y de todos esos episodios, ¿no? Que ocurrieron, ¿usted a quién destaca de la política? Al margen suyo, le pido a usted que se excluya de esto, porque tuvo un rol muy importante. Pero no me voy a destacar, no, que ese tranquilo. Trato de no ser vanidoso. No, pero y veo que estoy bien. Pero digamos, usted cumplió un rol importante ahí, como usted lo dijo, ¿no? Agarró un fierro caliente, sí, como se dice. Y logró reunir a todos los políticos. El otro gran mérito fue de Duhalde, que aceptó algo que él no quería aceptar ni por broma. Por eso, si hay algo que Duhalde no quería, era la caída de la Rúa, y menos la renuncia de Rodríguez Sá. Y me apoyaba a mí incluso para que yo complete mandato, pero mi promesa al pueblo era muy clara. Yo soy presidente del Senado, no me votaron para presidente de la República. Ahora me gustaría ser el presidente elegido por el pueblo. Y bueno, no tuve la oportunidad, ejercí la presidencia en carácter de interino, y Duhalde, en la segunda crisis, que ya era más brava que la primera, porque no nos alcanzaban los votos peronistas, necesitábamos un acuerdo más amplio, y Alfonsín se suma a este acuerdo, lo convence a Duhalde, pero hubo un argumento fuertísimo por el cual yo no estoy destacando a Duhalde en este momento. Que él había perdido con De la Rúa, pero ya no estaba Chacho ni De la Rúa. Por lo tanto, venía él, era el más votado después de la fórmula ganadora. Digo, el lado vos tenés 40% de los votos, vos tenés una representación que no la tiene nadie. Es el único argentino que tiene esa representatividad. Así que me parece que este esfuerzo va a haber que hacer, lo hizo y fue un patriota. Se equivocó yéndose antes, tenía que haber cumplido los 2 años, y sobre todo se equivocó con el candidato que eligió. Pero bueno, son errores humanos, todos cometimos errores. Claro, sí, igual él había elegido otros que tampoco aparentemente no habrían querido, ¿no? Como en su momento se dijo Reutemann, De la Sota. Reutemann fue uno, Mauricio Macri fue otro, y De la Sota aceptó, pero después Duhalde lo bajó. Claro. Lo bajó porque decía que no medía, y puso a alguien que medía menos De la Sota que Néstor Kirchner. Bueno, son decisiones. Claro. Habría que ver qué piensa Duhalde ahora de eso. Bueno, yo hablé muchas veces, incluso en campaña, el que trajo que lo lleve decía en el 2011, y no lo pudo llevar ni él ni nosotros, y bueno, perdimos en 2011, y en 2015 ganan un frente que no tiene al peronismo adentro, que fue una gran debilidad, una lástima. Ahora el frente opositor tiene al peronismo republicano, y eso es bueno. Claro, a eso le iba a preguntar justo, ¿cómo lo ve usted al peronismo que no es kirchnerista? ¿Cómo lo ve hoy usted? El peronismo, vamos a separar las pasas del trigo. El peronismo es una cosa
el kirchnerismo es otra. Hoy el kirchnerismo es mayoría, es más que el peronismo, porque el kirchnerismo tiene a muchos peronistas, sin lugar a dudas, a muchos setentistas que habían sido echados de la plaza por Perón, pero vuelven en un esquema transversal, con un modelo económico estatista, con un modelo económico que ya fracasó en el mundo, y muchos radicales, Alfonsín, Moró, la lista es casi interminable. Entonces ese espacio transversal que es el kirchnerismo tiene hoy una representatividad que yo respeto, pero no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es la armonía del capital y del trabajo, la armonía de Argentina y el mundo. Bueno, estamos peleándonos con todos, solo somos amigos de los que andan mal, no queremos acordar con los que andan bien. Y así, ¿usted cree que dentro de 2 años tiene chances el kirchnerismo de revalidar, digamos? Depende, sí. Depende de la oposición. Mire, ahí les tengo que dejar, tengo pautado otra salida. Le pido disculpas. La chance tiene la oposición en la medida que tenga una propuesta, en la medida que asuma que el peronismo tiene que estar representado institucionalmente dentro de ese frente y que tenemos que decirle al país cómo salimos de esto. Porque con marketing se ganan elecciones, después hay que gobernar, ¿eh? Claro. Bueno, Sí, usted pido disculpas, ¿eh? Sí. No, por favor. Le dimos 20 minutos. Eran 10. Mil disculpas, está linda la charla, pero tengo que cortar. No, al contrario, ingeniero. Está muy bien. Es usted muy amable. Le agradecemos. No, usted y muy comprensivo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo Otro grande. para usted. Hasta luego. Felicidades. Y bien, fue Ramón Puerta, él fue gobernador de Misiones, fue vicepresidente provincial del Senado y presidente temporal después de la renuncia de Fernando de la Rúa en el 20 de diciembre de 2001. Dejó unos cuantos títulos. Unos cuantos títulos, sí.